¿Qué tal está usted? Ahora es detrás de usted, Todavía no lo saben aquí detrás, velas. Ahora sí que sí. Number one. Chicos, estoy aquí con mi amigo Scami. Quedaros hasta el final del vídeo porque creo que tiene algo que contaros. No digo más. Hola, hola, buenos días, bienvenidos al Training Camp. Hola, buenos días, bienvenidos al Training Camp. ¿Tú lo sueles decir con más energía? ¿Ahora en castellano o...? Sí, por favor. Natu, Pase. ¿cuántas horas hay hoy? 4 horas. ¡Buah! Te he traído una tija. Está ahí. Gracias. Javi, ¿qué? Mira qué botita de cowboy que llevo. Las ruedas de entrenamiento. El Velas es que es más moderno, va con Tropic Feel. Venga, que se dé bien, chavales. Vamos a dar los buenos días a un campeón del mundo. Hola, buenos días, campeón del mundo. Buenos días, Pablo. Disfruta del día, jefe. Igualmente. ¡Chao! Bueno, vaya tres, ¿eh? Vaya tres, vaya equipo guapo, bueno, ¿eh? Los tres novatos. Como veis, en la concentración masculina tenemos tanto al equipo de Evo como al equipo de los mayores, digamos. Y aquí tenemos a estos dos figuras, a los encargados de las nuevas promesas del equipo. ¿Cómo lo lleváis? Bien, vamos a ver qué tal es el primer día. Pero Va. al principio, muy bien. Va a ir genial, no tenéis frío por lo que veo los brazos, ¿no? Gente dura como nosotros no tenemos. No, ya os veo, ya os veo. La gente del norte es lo que tenemos. Chaquetas. No tienen chaqueta. Mira. El capitán del equipo, ahí está. Nelson Oliveira. Congelato, un caffettino con gelatino. No. Ruby, buongiorno tutti. Buongiorno, días 1. Días 1. Ciao. Ciao a tutti. Estamos. Dai. Venga, empieza otra vez. Venga, Ruby. Repetimos. Otra. Claqueta. Ruby. Ciao a tutti. Primer días de trabajo del 2026. Con ganas. Muchas ganas, sí. Mucho frío, muchas ganas. ¿Qué tal está usted? Ahora es detrás de usted, Bueno, y aquí tenéis la sorpresa. Pablo Castrillo, mecánico a partir de este año. Ahí está. Bueno, dame. Por fase. La semana que viene te dan el cuadro. Pablo, buenos días. Buenos días, Jomba. tiempo. Mucho, la verdad, me tenías muy abandonado. Sí. Pero te veo feliz, te veo contento, con ganas de entrenar. Sí, claro, aquí siempre. Con ganas de entrenar siempre hay que venir, si no, Si no, mal asunto, ¿no? si no, mal asunto. ¿Te ha gustado el maillot nuevo ayer en la presentación o qué? Sí, muy bonito, muy chulo. Vamos a ti? enseñarle a la gente un pequeño resumen de la presentación. Mola, ¿eh? Tengo frío, ¿eh? Ya veo, ya. 11 de diciembre, día de la presentación del equipo. Hoy por fin vais a ver los nuevos maillots. Las chicas terminan el training camp y los chicos llegarán aquí a Valencia, a la zona de la Galeana. Estamos haciendo lo que serán las fotos oficiales para las redes sociales. Son las 9 de la mañana y hoy va a ser un día bastante completo. Vale. No es el mejor día, es el día después de que robemos eso. Without the, in the floor, without the chair, okay? Izquierda del escenario, os ponéis aquí, ponéis la ropa a bordo y volvemos a subir ya aquí arriba, a la zona de cóctel. Primer grupo, los 12 del equipo de Evo. Estáis Ruiz, Hesman, Milesi, Manlio. Naturalidad, Rubié, bienvenido. Jorgito. De nuevo aquí. Estás en Valencia, ¿eh? Al Calorés. A ver, Orlu, hazme un poco de spoiler de tu... Bonito, ¿no? Tiene el color más intenso que el año pasado. Sí. Ya por fin, ¿no? Aquí todos bien equipados. Sí, con los nuevos colores. A ver, enséñanos un poco. Así. ¡Buah! Mola, ¿eh? Se sale. ¿Pasa el frío o qué? Un poco, ¿eh? No te pierdes una, Iñaki. No se puede. No se puede, ¿eh? Bienvenido un año más. Toda la prensa aquí representando, increíble, ¿eh? Bueno, aquí poca gente aún. Aún. ¿Dónde se han quedado, Pablo? En el cóctel, ¿no? Comiendo tranquilamente. Se está bien dentro, ¿eh? Se está bien dentro. Bueno, todavía no ha empezado la presentación, como veis, pero tenemos a los chicos haciendo las fotos oficiales. Estamos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Pero no tenemos la... Vale. Bueno, saludar y sonreír, Iván. There.
Vaya equipazo el Debo también, ¿eh? Ahí los tenéis, mira, está un poco tímido el hombre, ¿eh? ¿Estás tímido o qué? Un poquito. Pues que se te vaya quitando, ¿eh? Que se te vaya quitando. ¿Es cold? A bit, ¿no? Paula, ¿qué nos cuentas? A ver. Aquí esperando. ¿Qué tal fue el training camp? Muy bien, muy bien. ¿Contenta? Sí. ¿Le disteis caña? Buen tiempo, todo bien. Así que. ¿Ya se sabe dónde empiezas En la...? Australia. Uah, ¿primera vez allí o ya había sido? Primera vez. Qué guay, ¿no? Verano. Ostras, es verdad, te vas a ir del frío de aquí de España, de Pamplona, a tope, calor, ¿no? al verano. Qué guay. Grupo 1. ¿Eh? Entre los dos es un campeonato del mundo. Ahí están, ¿eh? Y otros al palo, Hugo, ¿eh? Podrían ser más. ¿Cómo te sientes? Bien, bien, bien. Faltan aquí unas franjas de rojo, amarillo. ¿Qué colores lleva el campeón del mundo? ¿Cómo es? Azul, rojo, negro, amarillo y verde. Ahí lo tienes, ¿eh? Confirmamos. Poca broma. Y amigo nuestro. Recuerdo la primera presentación que iba con muletas. ¿Cortina o tú? No, yo. La primera presentación en el equipo, el año del COVID, el 2020. La presentación así, me puse en una esquina para no caminar mucho. ¿20 o 19? El 2020 solo me acuerdo de robarte geles en la Tirreno Rimos de... Campeón del mundo de ping-pong. Aquí. Ahí están, los campeones de España, ¿eh? ¿Qué le parece a la gente? Me lo vale. Que lo dejen en comentarios. En comentarios. Tienes que llevarla, tío, de verdad. Sí, pero las son limpias, pero no es posible para hacer mejor. Sí es posible. 100 días con lluvia. Sí, y 100 días que no se las has limpiado. Luego te doy cachecito y un cepillo. Y las limpias. Sí. ¿En qué grupo vas, Einer? Yo voy contigo entonces. ¿En qué grupo vas, Sebastián? En el grupo 2. Ah, no, hoy te toca en el 3, pero ¿qué me estabas diciendo? Dímelo. Venga, Sebas, no seas tímido. Que Enrique es mi ídolo. Es Enrique. No te atreves a decírselo, ¿no? Luego hablaremos con él, ¿vale? Le tienes que aprovechar para preguntar dudas, que te dé consejos y todo eso. Pero bueno, ¿qué tal con los nuevos compañeros del equipo? Muy bien, muy a gusto. Y con el staff, con todos. ¿Ya os dieron así un plan inicial de lo que vais a hacer en el training camp y eso? Sí. Y todo muy estructurado. 10 días a tope, ¿no? A tope. ¿Y luego te pasas las navidades en casa o te quedas por aquí? No, en casa. Ah, qué bien. Hay que aprovechar porque la temporada luego es larga, ¿eh? Pues nos vamos viendo estos días, jefe. Buen día. Paulín, ¿Qué tal, jefe? aquí un poco de fresco, ¿no? Sí, Por la mañana, pero luego calienta, ¿no? Se supone. se supone. Más vale. Si no nos calentamos nosotros. Seguro que algún palo hay. No, el primer día no. Hay que empezar guardando. Ni en la subida de esta final como el año pasado. No, en la final es el último día. El último día es saber quién hace el com. ¿Sabes quién hizo el com de las chicas, no? Lo hizo Kat, Sí. Kat. Hombre, me mandó foto a los 5 minutos. Iba todo focus en todo ello. orgullosa. Creo que hizo más vatios que en el test de 5 minutos. Pero bueno, Se lo tomó en serio. y ahora ya tengo que hacer yo también. Vamos, Roger. Héctor, vamos, ¿no? Vámonos. Pero falta Luca. ¡Luca! Os diría que un tanto exagerados los guantes que lleva Einer, ¿eh? Os diría. Es que no he encontrado los otros. Mejor eso que nada. Mejor tener calor que frío. No, eso desde luego. Eso desde luego. Bueno, nos vamos, que ya tenemos a Luca aquí. Estamos todos. Vaya nivel, ¿eh? Vaya nivel, ¿eh? Ahora lo contaremos. Ahora sí. Todavía no lo saben aquí detrás, velas. Ahora sí que sí. Number one. Habrá que hacer una nota de prensa o algo, hombre. Ahí bien, Luca. No te vale con un sin cadena, ¿No ¿no? ha salido con el primer grupo? Sí. 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 Pues en teoría no debería marcarle. Esto sí, pero igual él no lo lleva y Él no lo llevará. estará marcado ahí. Que ha salido de ahí. ¿Le digo que lo enchufe? No. Da igual, ¿no? De naranjas, de toronjas, ¿no? Estos son... Taronjes. Hay kaki de estos, albaricoque de estos. Kaki. Pérsimos. Que es lo mismo.
Pero no les dejan madurar tanto, ¿no? ¿Es nuevo eso? Sí. ¿Qué es? ¿Me das algo? Este hombre lo que quiera, ¿eh? Por favor, este hombre lo que quiera. ¿Te empujo? ¿Te empujo? Atentos porque Escámez tiene algo que contaros, luego lo hablaremos con él. No dejarlo a todos atrás del dedo, sino que se vayan adaptando también. Pues un poco como ellos vean también, ¿sabes? Quien quiera, yo qué sé, eso ya tampoco hace falta. Sí, ¿cuántos están? 14, van a ir 7 y 7. ¿Está grabando? El día a día. Tú a lo tuyo, Escámez. Claro, hombre. o sea, joder, me meto encima, yo cómo vas a hacer los grupos, ¿no? Aún encima se te queja, ¿sabes? Esto es increíble. Conduce, se queja, hace de todo el Escámez este. Madre mía. A ver, Héctor, ¿qué estáis planificando? Vamos a ver cómo hacemos los grupos. Vamos a dividir el grupo en dos porque están 14 chavales y bueno, pues no, los relevos tardan tiempo en dar los primeros, cuando dan todo el relevo a llegar otra vez tardan tiempo. Y como quieren entrenar al rapidillo. O sea, primer día ya van con ganas, ¿no? De estrujarse, exprimirse y bueno, arritmete, sí. Estrujarse no, pero arritmete. Chavales profesionales, no quieren esconderse para ir a rueda, quieren entrenar. Entonces cuando vas a un grupo grande, pues al final el que va a rueda, lógicamente va mucho más fácil y lo que quieren es dar a los pedales, sentir el aire en la cara. Para que ocurra eso, pues cuanto más pequeño es el grupo, mucho mejor. Philip, está Markel, está Roger, está Eric y está Fornin, bien. Tenemos 5 del Devo, por 3 en un lado y 2 en el otro. El Devo vamos a poner a Eric con Paleta, son así... ¿Le dividimos más rodadores y más escaladores o mezclamos? Pues para que pueden, da igual un poco hoy, simplemente para que nos vamos, es que hoy van a nos vamos a tener controlados aquí, no simplemente hacer... para que puedan dar relevo y pues se sientan ahí un poco el aire cada uno. A Roger le puedes poner con Pablillo. ¿Hacemos 2 grupetes ya o qué? Sí. ¿Los hacéis vosotros? ¿Aquí dónde ves? ¿Carretero? Y el Escámez, ¿qué te le iba a decir, ¿Has corrido conmigo toda la vida? ¿Hemos corrido juntos? Yo con él. Ya ves. Empezamos con 14 o 13 años. ¿Con Don Félix? Con Don Félix, sí. Que nos estará escuchando. Oye, paramos 2 grupos. Hacemos 2 grupos. Quedaros vosotros si queréis. De vosotros, chicos, poneros 2 con un grupo de atrás y 3 con un grupo de adelante. Poneros 2 de vosotros de la Academy con un grupo de atrás. Vamos a dividirlo en 2, ¿vale? ¿Estás bien, Messi? Sí, ¿qué quieres? ¿Me voy para el otro lado? No, ni te muevas, que tú estás ahí. Vale. Ni te muevas. Entonces, ¿cuál es mi cámara? Tu cámara puede ser ahora mismo la que tú quieras, Escami. ¿Qué tal? Nada, Otra concentración más, ¿eh? Sí, señor, una más. ¿Cuántos años llevas ya en total en el equipo? 16. Pensé que era alguno menos, ¿eh? Sí, no, 16. Claro, la 26, si está en el 10, tiene sentido, claro. 16 o 15, igual que 15 y 16, sí. La matemática no falla, chicos, la matemática no falla. ¿Y todos los años concentración? ¿O sí, alguna? No, he hecho todas. Algunas veces, algún año hemos hecho menos, pero siempre que ha habido he ido. No, un hombre esencial, uno de nuestros mejores hombres, como diría Eusebio. Y ahora más que nunca, ¿no? Es que no sé muy bien cómo comunicar la noticia a la gente. No sé si la tengo que comunicar yo, ni yo. Si la tienes que comunicar tú. No. Es complicado, es complicado. O sea, estamos creando un poco de hype y de expectación, pero creernos que va a merecer mucho la pena lo que tiene que contar Escámez. ¿Lo quieres contar tú? ¿La cuento yo? ¿La cuentas tú? Ya bueno. No, va a estar bueno. Venir. Va. Esto es lo bueno de estar en una concentración. Esto es improvisación, pero nivel 10. Absoluta. Pero es lo guay. Siéntate ahí. A ver, pero tienes que crear en plan bien, ¿eh? Bueno, gente, pues a partir del año que viene tenemos un nuevo director en el Movistar Team. El jefe Escami va a dar ahí un cambio de 180 grados. Se lo van a tomar de coña, ¿eh? Y se van a pensar que es una broma, pero sí. No lo es. ¿No es 28 de diciembre? No es 28 de diciembre. No, o lo vas a emitir 28 de diciembre, no. Sería bueno hacerlo así, ¿eh? Es que si lo metimos el día... Es que yo quiero que se lo crean la gente y disfruten con esto. Porque entonces hay que emitirlo el 27. Así que nada,
¿Tú cómo lo ves? Desde el punto de vista de corredor, has conocido a Escámez como el masajista del Bala, de Enric, bueno, os cuidó a todos mucho, fuera vuestro masajista directo, ¿no? Danos un poco el feedback de corredor. Hombre, no sé, yo ya cuando entré en el equipo ya estaba con Enric, porque yo entré justo el año que se retiró el Bala, así que el año siguiente ya estabas con Enric. Pero bueno, no sé, yo a Escámez le he visto toda la vida en la tele, con el Bala, en el Mundial, cuando ganó el Bala y de todo. Y nada, yo vamos, creo que ya sabíamos nosotros que había algo por ahí. El año pasado ya estábamos ahí y nada, joder, con ganas, la verdad. Yo creo que poca gente ha visto más ciclismo que Escami en el mundo y más ciclismo del máximo nivel, porque mira tú los nombres que has dicho. Entonces, nada, seguro que le cuesta un poco ahí al principio ahí con los Excels y de todo, pero eso es. El ciclismo ha evolucionado a 3.0 ya, no 2.0, 3.0. Pero bueno, siempre es bueno que gente un poco como tú, con tu clase, tu estilo un poco y tu trayectoria, que te queda mucha más, pues un poco que me dé la aprobación. Espero seguir teniendo la confianza, aunque cambiemos de puesto, seguir teniéndola será importante. Sí. Desde el punto de vista de corredor, Iván, ¿tú qué crees qué consejo le darías? En plan de, mira, a mí como corredor siempre agradezco por parte de un director esto. Es tu momento de hacer la carta a los Reyes. Madre mía, ¿yo para qué me he metido aquí? No, yo creo que nosotros, sobre todo porque al final, joder, tema recorridos, tema de todo, nosotros lo machacamos un montón y vosotros también, pero nosotros como corredores siempre valoramos mucho que las cosas sean claras. Eso ya lo sabes tú, que has estado en 1000 reuniones nuestras y siempre lo pedimos, que las cosas sean claras, que al final nosotros estamos aquí para trabajar y que cuanto más claras sean las cosas, mejor. Que nadie va a no hacer algo, pero cuanto más clara y más concisa sea la información, para nosotros siempre es lo mejor. Así que eso sería mi consejo, que no estoy para dar consejos a Escami, pero bueno. Sí, no, por supuesto, todos yo creo que yo creo que el punto principal es que tenemos que escucharnos todos, es algo fundamental y entre todos buscar la manera de que esto fluya de la mejor forma posible. Entonces, pues bueno, eso es un gran consejo para mí y para todos, evidentemente. Entonces, creo que en esa línea se está funcionando. Tú mejor que nadie lo puedes decir, entonces pues bueno, continuaremos o intentaremos continuar de esa manera. Desde luego. Ahora podemos invertir también la pregunta, Escami, tú le puedes preguntar a él como corredor alguna duda que tenga, ¿sabes? En plan de, oye... Las dudas, van a surgir todas, pero quiero decir, para mí lo principal también un poco como la función que voy a desempeñar, creo que no hay que olvidar que hay que apoyarse en el corredor, porque el director tiene una visión desde fuera y vosotros dentro del pelotón se tiene otra, ¿no? Y entonces es importantísimo conectar, es importantísimo hablar, es importantísimo comparar las versiones e intentar llegar a un acuerdo común para, pues bueno, pues intentar lógicamente buscar la mayor recompensa para todos. Está claro, ¿no? Y ya, bueno, yo por terminar, y lo dejo a Pablo, creo que también va a ser interesante porque muchas veces nosotros en carrera, y esto a lo mejor la gente tampoco lo sabe tanto, pero tú lo sabes, hay muchas veces que en masajes donde muchas veces contamos las historias y las cosas que te han ido bien, que te han ido mal, o que te han parecido bien o que te han parecido mal, y esas las has escuchado tú todas. O sea que eso y seguro que hay un montón de cosas que los directores no han escuchado, que tú sí que has escuchado, así que... Seguro. Por eso hago tanta insistencia un poco en eso, en que creo que hay que escucharlos y dar el momento de lógicamente, y que tengáis la confianza sobre todo de decirlo, que igual que tenéis la confianza de soltarlo en masaje porque es un momento mucho más íntimo y más tranquilo y demás, todos los directores estamos dispuestos y con ganas de recibir un poco esa crítica, ese consejo, ese momento de, hostias, aquí creo que hubiese sido mejor esto, o creo que igual si hubiésemos actuado de aquella manera, todo se valora, tener la confianza de decirlo, que trabajamos todos en el mismo grupo. Sí, señor. Pues nada, le devuelvo el micro al señor Pablo Ordorica y nada, encantado de tenerte como director jefe. Y yo de tenerte como corredor. Da gusto, con chavales así. Esto es una máquina, son una generación especial. Es que además a Iván lo llevamos viendo aquí ya varios años y da la sensación de que es más mayor de lo que en verdad es. O sea, es un niño, Iván, todavía. Lo que pasa es que ha madurado súper rápido y se ha profesionalizado increíble en los últimos años. No, es un profesional en la bici y fuera de ella. Escami, ahora vamos a aprovechar, ya sabes que, bueno,
hay cosas íntimas que no se cuentan siempre, pero nos abrimos mucho los sin cadena, como es el caso, y la gente te tiene un aprecio y un cariño brutal. Yo creo que a la gente le molaría saber el run run de toda la temporada pasada. O sea, esto al final es Kámez, junto con nuestro compañero Higinio, que también ha sacado la titulación a través de la UCI, ahora explicas tú un poco cómo funciona todo. Se han estado preparando a lo largo de todo el año con clases de inglés, formándose evidentemente, y bueno, estaba un poco ahí como la duda, los nervios, el miedo, el respeto sobre todo también al cambio, pero bueno, cuenta un poco cómo surge la idea de hacer esto sobre todo. Bueno, surge ya hace ya algunos años, una conversación con Sebastián, que previamente había hablado con Eusebio, con su padre. Ellos me proponen, aquellos años eran los últimos años de Alejandro, y ellos consideran un poco me ven con la capacidad de dar un paso más, de pasar un poco a este sector, a la dirección, ¿no? Entonces, cosa que a mí un poco, pues lógicamente me enorgullece que gente un poco de ese calibre me preste la confianza para dar ese salto, ¿no? Entonces, había que terminar una formación, como bien has dicho, eran los últimos años también de Alejandro, entonces pues bueno, todo se compaginó ahí un poco, ¿no? Mientras terminó Alejandro, creo que también no era el momento para intentar hacer ese cambio, sino que yo opté más un poco por terminar la carrera de Alejandro. Mientras terminamos la carrera de Alejandro casi se solapa un poco la de Enric, la confianza un poco de Enric que me deposita y que me enorgullece que me deposite gente de ese calibre la confianza. Entonces pues también te ves un poco, yo me veo un poco en la obligación de lógicamente acompañar e intentar ayudar en lo que pueda. Van pasando un poco los años y cuando llega pues ya se empieza un poco a recuperar, ¿no? Sebas un poco también, ya ves que hay un cambio un poco estructural grande a nivel interno en el equipo, nos vamos adaptando a los tiempos, vuelve un poco a insistir, oye, dar una vuelta a esto, ten el valor también de dar el cambio, porque al final hay que tener ese valor, ¿no? Para mí es salir de mi zona de confort, ¿no? Es un trabajo el que he hecho toda la vida, el que creo que lógicamente lo hago decentemente, entonces pasar a otro área, aunque lo hayas visto desde siempre, es totalmente diferente, ¿no? Entonces son conceptos que no controlas, muchos de ellos no controlas, evidentemente hay que trabajarlos, hay que practicarlos, y poco a poco intentaremos mejorar, ¿no? Pero claro, te da miedo dar ese cambio, ¿no? Y también tengo que decir y agradecer un poco que ha habido mucha gente a la cual aprecio en este equipo y fuera de este equipo un poco que siempre me han animado a dar ese paso, ¿no? Entonces eso también un poco te da la confianza de decir, no tengas tanto miedo, Juan Carlos, o sea, no tengas tanto miedo, atrévete a dar ese paso y vamos a intentar hacerlo lo mejor posible. Sebas tuvo mucho ojo ya cuando te lo propuso de primeras, pero es que es normal, porque al final le ves en el día a día con los corredores a Scami y todos se pegan pues por acercarse a él, le preguntan, depositan su confianza. Algo que tiene muy bueno Kámez es que es buena gente, y entonces siendo buena gente también se preocupa muchísimo por los demás, cuida muchísimo a todos como si fuéramos hijos, a compañeros, corredores, directores, a todo el mundo no le va a faltar de nada. Cuando va a haber un problema él ya se anticipó 3 o 4 veces, y eso la gente lo ve, y lo ven también compañeros de gremio de otros equipos. O sea, al final es una persona muy querida en el mundo del ciclismo y eso mola, ¿no? O sea, mola que te vean así, pero es que aparte eres un tío que ha mamado bici desde pequeño, o sea, sí. competías contra el Bala y mucha otra gente cuando erais muy jóvenes. Sí, está claro, yo llevo encima de una bici desde los 7 años que mi padre me dio una bici y me acompañó y me ha acompañado a lo largo de mientras he crecido, ¿no? Entonces, pues bueno, y luego he tenido la suerte de cuando pues, entrar en un equipo que ha sido un equipo referencia, un equipo de mis sueños, y poder trabajar con la gente de la categoría, como Alejandro Valverde o como Enric Mas o como Iván Romeo, como cualquiera de los corredores que tenemos, ¿no? Pues eso es una suerte para mí. ¿Cómo se lo tomó tu padre? Porque a tu padre yo sé que el mundo de la bici también es su pasión para él, sigue
todas las carreras, evidentemente está orgulloso de su hijo, no lo siguiente, como es lógico, para él Claro. tuvo que ser un orgullo, ¿no? Evidentemente, pues lógicamente con lágrimas en los ojos, por ver que, como yo ahora mismo, por ejemplo, que soy padre, me pongo en su lugar aún con mucha más conciencia y para él es un orgullo, lógicamente, ver que tu hijo va progresando dentro de ver en su momento que a pesar de tener cualidades, pues no tuve quizá la oportunidad de dar el salto a profesionales que de otra manera, en otro ámbito, al final he conseguido llegar a este punto, ¿no? Y el día que le lleves en carrera en el coche va a flipar, porque le llevarás, estoy seguro, o sea, se lo merece ese hombre, al igual que tu mujer, que me decía que no había tenido todavía la oportunidad, tu familia. Tienen que estar todos súper contentos y saben que al final este es un mundo muy sacrificado, sabéis que pasamos un montón de días fuera, pero el no ser conformista, ¿sabéis? Como el tener un sueño, una ambición y esfuerzo, sacrificio y ser buena gente, al final te lleva a esto, ¿no? Te lleva a esto. Sí, lo que digo, al final es el parte de ese círculo, lógicamente, lo que te digo, de las personas de confianza que te empujan un poco a salir de esa zona, ¿no? Siempre que sales de tu zona de confort es difícil, te enfrentas a muchos miedos, pero es la única manera de mejorar y de ponerte a prueba también, evidentemente, de si eres capaz y ser válido. Bueno, el tiempo lo dirá, ¿no? No, lo vas a ser seguro, no tengo ninguna duda. Me genera un poco de curiosidad y duda el tema Enric. ¿Cómo se lo tomó Enric? En plan de, claro, porque Enric al final pues, es su hombre de confianza, o sea... Era una de las cosas de cuando me proponían, evidentemente, bueno, también es mi carácter, tipo decir, digo, es que, o sea, primero que pienso no pienso en mí, pienso en mi desarrollo o mi trabajo aquí, entonces, ¿qué consecuencias tiene ese cambio, ¿no? Entonces, el primero, lógicamente, es Enric, ¿no? Creo que es una persona que necesita a alguien de confianza al lado. He tenido la suerte de ser su hombre de confianza, actualmente se lo digo, sigo siendo el mismo, sigues teniendo la misma confianza en mí, pero era una cosa que me costaba y porque no me gusta pensar o ser un poco egoísta en mí y decir, bueno, pues yo paso, ya aparecerá alguien que se encargue de ti, ¿no? Creo que a lo largo de este año también ha habido una persona ahí en la cual he visto que creo que tiene unas cualidades muy buenas para hacer frente y para estar al lado de Enric y apoyarlo. A él también le encaja, que es Lobato, ha sido corredor, lógicamente es un buen amigo, ha estado trabajando todo el año conmigo también, es un apasionado, le gusta anticiparse a las necesidades del corredor y evidentemente las sabe a la perfección. Se ha hablado con él, o sea, lo hablé con él antes de dar el salto para que lógicamente... Le daría un poco de vértigo y todo, bueno, de madre. Él lógicamente en plan de broma me decía, aguanta unos años más y ya darás el cambio, ¿no? Pero no, es el primero que se alegró, que me dijo adelante, que por supuesto, y bueno, pues ahora tendremos, como le dije, digo, ahora a lo mejor en lugar de frotarte las patas te tengo que frotar la oreja, de gritarte. Efectivamente, pero también sé que va a recurrir mucho a ti en plan consejero, o sea, porque al final habláis de todo, habláis de momentos de carrera, de situación, y ahora yo creo que aún más tú para Enric ya eres un amigo, eres un hermano, entonces sí. Yo creo que se va a apoyar mucho en ti, que le va a venir también genial tenerte también en ese rol, o sea, no te va a perder, te transformas. No, a fin y al cabo, aquí estamos, compartiremos muchísimas carreras y como bien han dicho, hemos hablado con Romeo, o sea, es importante la conexión un poco y la confianza del poder hablar, ¿no? Tener ese tiempo para oye, debatir sentimientos, situaciones de carrera, agobios personales, no rindo igual, qué pasará, qué no pasará, qué tal. Entonces, tener la confianza de alguien es importantísimo. Entonces, bueno, lo que he dicho, ¿no? Un poco, aunque yo haya cambiado de rol, sigo siendo yo, o sea, aquí estoy. Totalmente. ¿Y de calendario se puede dar un poco de spoiler a la gente o lo lleváis en plan secreto? No podemos darlo todo, ¿no? ¿Que sí o que no? No podemos darlo todo. No tengo ni idea, yo del mío ya hablé así abiertamente, yo del tuyo no sé. No. Dejadlo en comentarios, a ver si acertáis, y también aprovechar para darle la bienvenida o felicitarle por el cambio de rol, que se va a leer los comentarios como siempre hace. Yo creo que es algo que siempre es agradable, ¿no? Yo estoy muy contento, sé que te va a ir genial,
y se agradece. tienes que disfrutar esta nueva experiencia a tope, porque te lo mereces. Esperemos, O sea que esperemos estar a la altura que se merece. ahora cuando vengáis a las carreras le tratáis de director, si puede ser, ¿eh? Por No, favor, no, señor director, es Por favor, me tratáis igual, evidentemente, y mil gracias por vuestro apoyo. Chicos, suscribiros al canal, activar la campanita y darle Eso es. cañita al like. ¡Chao, chao! Chao. ¡Ole!